Buenas tardes, compañeras, profesores, profesora. El tema o la problemática que nosotros elegimos fue la corrupción, con mis compañeros Hoy Marriaño, Natalia Muñoz, Lizeth Medina y Jonathan Flores. Entonces empezamos con una opinión de Ernesto Garzón Valdés. Entonces él afirma que la corrupción consiste en la violación de una obligación por parte de un decisor con la finalidad de obtener un beneficio personal extraposicional de la persona que lo soborna o a quien extorsiona. Entonces vamos con qué es la corrupción. La corrupción política es la comisión de delitos llevados a cabo por políticos o funcionarios aprovechando su acceso a los recursos públicos. Dice que el concepto de la corrupción que más conocemos nosotros es el que va asociado a la política y no solo está relacionado exclusivamente, con robar o sustraer fondos públicos. También puede suceder, por ejemplo, con los jueces. Si un juez es sobornado o puede ascender o recibir otro tipo de compensaciones, este puede realizar una sentencia que favorezca a quien le concede este tipo de favores. Doy paso a mi compañero Oveimar. Buenas noches, vamos a tomar algunos ejemplos de corrupción. El primero que vamos a hablar es de cohecho. Entonces, este trata de que se ofrece dinero u otra utilidad a un servidor público. Este incurre en prisión de 48 a 108 meses y una multa de 66.66% a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además de esto, el servidor público que haya sido captado en esto será inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses. Otro es el de malversación. Esto, no se mira bien la pantalla, por favor. Bájala más. El de malversación. Ese también es conocido como un desfalco. Es la acción en que uno o más individuos se apropian de mala manera de valores de fondos que les han sido confiados para otras cosas. También es un fraude financiero ya que se sustrae con ánimos de lucro por parte de funcionarios o autoridad pública a un tercero con su consentimiento. Eh, Pasa a la siguiente, por favor. También tenemos el tráfico de influencias. Este se fundamenta en lograr que una persona que ostenta un cargo público dicte una resolución a sabiendas de su injusticia para lucrar e influenciar a un tercero. A continuación, mi compañera Alicia nos va a explicar las consecuencias de la corrupción política. Les voy a hablar sobre las consecuencias de la corrupción, donde pues encontramos diversos tipos. Algunas de ellas son las políticas, las económicas y las sociales. Bueno, como tal, las políticas son las que perjudican el funcionamiento de los institutos públicos, donde buscan beneficiarse como tal los altos mandos, los que pueden hacer como tal el funcionamiento de estas instituciones. También podemos encontrar en esta área donde los gobernantes o los que tienen el poder de eliminar las leyes que pueden como tal ayudar a la sociedad buscando beneficiarse en ellos mismos. Otra consecuencia de la corrupción es las consecuencias económicas, donde los inversionistas ya no quieren invertir en nuestro país debido a tanta corrupción que se está viendo hoy en día en Colombia. Las consecuencias como tal, las consecuencias sociales, perdón, son las personas más que se perjudican de estas son las personas pues que tienen más bajos recursos debido a que estos se tienen que acomodar o subsistir con lo que les ofrece el gobierno, ya que pues los gobernantes no benefician a los que más lo necesitan, sino pues lastimosamente se benefician a ellos o a familiares o amigos entre sí. A continuación les va a hablar mi compañera. Buenas tardes. Les voy a hablar sobre los casos de corrupción en Colombia. Uno de los más conocidos es el caso de Odebrecht,
Este caso de corrupción es considerado uno de los más grandes también, no solamente en Colombia, sino también en Latinoamérica, abarcando más o menos unos 30 años en corrupción. Una de las empresas del Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Corficolombia, se asoció con la compañía brasileña Odebrecht en el proyecto más grande conocido en Colombia, que es que era para una sección de la autopista conocida como Ruta del Sol, cuyo costo estimado era de 2.500 millones de dólares. Entre los años 2009 y 2014, la empresa Odebrecht pagó millones de sobornos para adjudicarse el contrato, mientras que la bala aseguró en repetidas ocasiones que desconocía los pagos ilegales. En diciembre del 2016, Odebrecht admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, incluyendo Colombia. Otro de los casos es el carrusel de la contratación en Bogotá. Este es por los hermanos Nule. Hace aproximadamente unos 10 años los bogotanos fueron testigos de uno de los casos de corrupción más grandes en la historia en la ciudad. Regalen un momento. En este estaban involucrados los hermanos Nule, Manuel Guiado y Miguel, excontratistas y reconocidos por tener más de 80 consorcios entrelazados. Realizaron el manejo de proyectos como la vía Bogotá-Girardot y especialmente el Transmilenio en Bogotá entre la calle 26, dejando en este último una deuda aproximada de 156 millones de pesos, más de 52 millones de dólares. Entre los involucrados estuvo el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y su hermano, el senador Iván Moreno Rojas, y el contralor distrital Miguel Ángel Moraes Rusi. Iván fue condenado a 10 años de cárcel y Samuel a 24 años. Se aproxima que fueron más de 110 personas que han sido procesadas en el caso del carrusel de la contratación. A continuación, mi compañero Jonathan. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar del caso de Interbolsa, que se dio a conocer en el año 2013, y al día de hoy las víctimas de esta estafa siguen reclamando castigo a los responsables de dichas estafas, y pues también que se les sea devuelto su dinero que invirtieron. Según ellos, es un proceso que ha estado plagado de una sensación inocultable de injusticia amparada en negociaciones poco provechosas para ellos, y hay repetidas prescripciones que benefician a los herederos de este debacle financiero. De los llamados herederos de esta estafa fueron vinculados por lo menos 10 personas, de las cuales han sido condenadas 6, entre ellos Rodrigo Jaramillo y su hijo Tomás, así como Juan Carlos Ortiz Cárdenas y Juan Carlos Ortiz. Condenas logradas por acuerdos con la Fiscalía que llegaron a sentencias poco satisfactorias para las víctimas. Otro de los herederos que están en etapa de juicio aún no se ha podido renovar. Pero este escándalo tiene otro componente, el fondo premium, donde los mismos involucrados protagonizaron otro descalabro financiero que dejó también más de
1.200 personas afectadas en diferentes salas de Interbolsa. Se estima se estima una superior a 170 millones de dólares. Dice, recuperar los dineros captados fue ilegalmente por Interbolsa ha sido difícil, incluso para las víctimas del fondo Premium, que en un papel lograron la devolución del 100% del capital intervenido. La realidad es que es distinta porque son pocos los que han recibido el dinero, muchos los que han quedado con las manos llenas de unos derechos fiduciarios, que no son otra cosa que bienes que deben venderse para repartir la ganancia entre los 1.200 estafados. Dice, el modus operandi de esta operación era empleada pública, pidió un crédito de libranza por 1.100.000 pesos a una cooperativa en Barranquilla. Con los intereses subió a 3.218.000 pesos, pagaderos a 5 años. Este valor final con ese valor final se firmó el pagaré que respaldaba el crédito. La cooperativa le vendió ese pagaré a la compañía Élite, que se asoció con muchos nuevos inversionistas que esperaban las jugosas utilidades, pero resulta que el pagaré, según relata la misma empleada, nunca se hizo efectivo porque ella finalmente desistió del crédito. Aún así hicieron el pagaré por 3.218.200 pesos y lo adulteraron para aumentar su valor a 18.218.000 pesos. En otro caso que tenemos es el caso de Reficar, la refinería de Cartagena. Bueno, dice que ha sido uno de los peores escándalos de corrupción de la historia del país. En la imagen de miles de colombianos sobre el proceso de la modernización de la refinería de Cartagena, Reficar. Al parecer hubo gastos que no tuvieron relación con la modernización, que hubo baja productividad de la mano de obra directa, mayores gastos en la contratación de personal y demoras en actividades propias del proyecto. Aunque algunos funcionarios que están investigados o siendo investigados insisten que no hubo corrupción, la Contraloría encontró como responsables a 2 presidentes y 3 vicepresidentes de Reficar, 7 miembros de su junta directiva, incluyendo el presidente de Ecopetrol, para esa época, y 4 empresas multinacionales contratistas del proyecto. Este escándalo se dio a conocer en el año 2016, pero aún faltan varios cabos operatarios responsables por establecer. Sin embargo, para las autoridades es claro que algunas de las mayores inversiones de Reficar fueron retrabajos, reprocesos, sobrantes excesivos e inventarios y gastos no asociados a la construcción. Para la Contraloría, de hecho, el daño al patrimonio fue producido por las acciones y omisiones de la Junta Directiva de Reficar y su administración contratista y el supervisor del proyecto. De acuerdo con el ente de control, por unas acciones se expresó por 1.3 billones de pesos en el control de cambio. 2, se determinó la responsabilidad solidaria, el título de culpa grave en contra de los funcionarios de Reficar, Carlos Eduardo Bustillo, Andrés Virgilio Riera Burelli, Reyes Reynoso Yanis, Orlando José Cabrales y Magdalanzi Manosalva. También fueron hallados responsables miembros de la Junta Directiva de la refinería para ese momento: Javier Genaro Gutiérrez, Pedro Alfonso Rosales, Diana Constanza Calixto Hernández, Henry Medina González y Hernando Gómez Restrepo. Además, la Contraloría halló fiscalmente responsable a los contratistas Chicago Bridge y Iron Company, CBI Colombia, Foster World USAID Corporation y Crossing Contract Inc. Dice, en un segundo punto, por el daño patrimonial producido por aprobarse adiciones de recursos por 1.6 billones de pesos en el control del cambio 3. Se halló físicamente responsable a los funcionarios de Reficar de la época. Asimismo, a los miembros de la Junta Directiva
y los mismos contratistas fueron igualmente hallados responsables. Y cabe resaltar que estos dos han sido unos casos de corrupción muy grandes que se han dado en Colombia. Muchas gracias. Listo, profe.